¿Listos para que les vuele la cabeza? ¿Crees que todo lo que te enseñaron en la escuela es verdad? Piénsalo de nuevo. Hoy vamos a desmentir las mentiras más grandes de la historia. Que la Tierra era plana para todo el mundo. Falso, que los vikingos llevaban cascos con cuernos. Ni de broma. Prepárate, porque lo que vas a escuchar va a cambiar tu forma de ver el pasado. Y empezamos con una que seguro te sorprende. Todos hemos visto esa imagen icónica a vikingos feroces, con barba, hacha en mano y cascos con cuernos. Pues, lamento arruinarte la fantasía, pero es completamente falso. Esta idea nació en el siglo XIX, gracias a una ópera de Wagner. Los diseñadores de vestuario pensaron que los cuernos les darían un aspecto más dramático y salvaje en el escenario. Pero en la realidad, un casco con cuernos sería súper impráctico en una batalla. Imagínate, se engancharía con todo y sería un blanco perfecto para que te lo arrancaran de la cabeza. Los verdaderos cascos vikingos eran mucho más sencillos, generalmente cónicos o redondeados, hechos de hierro y cuero para proteger, no para decorar. Así que la próxima vez que veas un vikingo con cuernos, ya sabes que es pura ficción operística. Hablemos ahora del pequeño gran hombre a Napoleón Bonaparte. Siempre nos lo pintan como un tipo bajito, acomplejado por su estatura. Se ha convertido en un chiste universal. Pero, ¿y si te digo que Napoleón no era tan bajo? Medía alrededor de 1,68 m. Pero eso es bajo. Dirás, bueno, para los estándares actuales sí, pero para su época, a principios del siglo XIX, era la altura promedio para un hombre francés. Entonces, ¿de dónde viene el mito? Principalmente de la propaganda británica. Sus enemigos ingleses querían ridiculizarlo y lo dibujaban en caricaturas como un enano furioso. Además, el apodo Le Petit Caporal, el pequeño cabo, era un término de cariño de sus soldados, no una descripción literal de su tamaño. Y para rematar, siempre se rodeaba de su guardia imperial, que eran soldados de élite altísimos, así que al lado de ellos, cualquiera parecería bajo. Vamos con otra joya. Escolar en Cristóbal Colón descubrió América. Esta frase la hemos repetido hasta el cansancio, pero es una simplificación muy grande, por no decir incorrecta. Para empezar, no puedes descubrir un lugar que ya está habitado por millones de personas con culturas y civilizaciones complejas. Es como si yo entrara a tu casa y dijera, he descubierto esta sala. No tiene sentido. Además, Colón ni siquiera fue el primer europeo en llegar al continente. Los vikingos, liderados por Leif Erikson, ya habían establecido un asentamiento en lo que hoy es Canadá unos 500 años antes. Lo que sí hizo Colón fue iniciar un contacto masivo y permanente entre Europa y América, con todas las consecuencias, buenas y terribles, que eso trajo. Pero, ¿el descubridor? No. Exactamente. Él murió creyendo que había llegado a Asia ahora. Un viaje al antiguo Egipto. Cierra los ojos e imagina la construcción de las pirámides. Seguro ves a miles y miles de esclavos, sudando bajo el látigo de los capataces. Esta imagen, popularizada por Hollywood, es otro mito histórico. Las evidencias arqueológicas más recientes nos cuentan una historia muy diferente. Los constructores de las pirámides no eran esclavos, eran trabajadores egipcios cualificados y bien alimentados. Se han encontrado sus tumbas cerca de las pirámides, un honor que jamás se le daría a un esclavo. Además, los restos óseos muestran que recibían atención médica y comían carne regularmente. Eran obreros contratados, probablemente agricultores que trabajaban en las pirámides durante la temporada de inundación del Nilo, cuando no podían cultivar sus campos. Era un trabajo duro, sí, pero lo hacían por su faraón y su país, no por obligación. ¡Que coman pasteles! La frase que supuestamente sentenció a María Antonieta y la convirtió en el símbolo de la frivolidad de la realeza. Se dice que la pronunció cuando le informaron que el pueblo no tenía pan. El problema es que nunca lo dijo. No hay ni una sola prueba contemporánea de que esa frase saliera de su boca. De hecho, frases similares ya circulaban por Francia décadas antes, atribuidas a otras aristócratas para criticar a la élite. Parece que fue un rumor, una fake news de la época, que los revolucionarios usaron para avivar el odio contra la reina. María Antonieta tenía sus defectos,
sin duda. Pero esta frase en particular fue propaganda pura y dura para manchar su imagen y justificar su trágico final en la guillotina. Hablemos ahora de ciencia. ¿Quién no ha escuchado que Albert Einstein era un pésimo estudiante y que reprobaba matemáticas? Se usa mucho como historia de superación. Si hasta Einstein suspendía, tú también puedes lograrlo. Es una historia inspiradora, pero falsa. Einstein era un genio desde niño. Odiaba el sistema educativo rígido y autoritario de su escuela en Alemania. Eso es cierto, y a veces chocaba con sus profesores. Pero en matemáticas y física era brillante. Dominaba el cálculo diferencial e integral antes de los 15 años. El mito probablemente surgió porque una vez, ya de adulto, vio su boletín de notas de la infancia y bromeó diciendo que no parecía tan listo. La prensa lo sacó de contexto y el resto es historia. Así que, lo siento, no puedes usar a Einstein como excusa para tus malas notas en mates. Y ahora, un mito que literalmente arde a Nerón incendió Roma mientras tocaba la lira. La imagen del emperador loco, disfrutando del desastre que él mismo provocó, es poderosísima. Pero los historiadores serios, incluso los que no eran fans de Nerón como Tácito, ponen esto en duda. Cuando el gran incendio de Roma comenzó en el año 64, Nerón ni siquiera estaba en la ciudad, estaba en su villa en Anzio. Al enterarse, regresó inmediatamente y organizó las labores de ayuda. Abrió sus palacios para alojar a los que se habían quedado sin hogar y trajo comida de otras ciudades. Entonces, ¿por qué se le culpa? Probablemente porque sus enemigos políticos vieron la oportunidad perfecta. Además, después del incendio, Nerón construyó un palacio gigantesco, la Domus Aurea sobre los escombros, lo que hizo sospechar a muchos de que él había provocado el fuego para tener espacio para su proyecto. Y lo de tocar la lira es un anacronismo. La lira como la imaginamos no era común. En todo caso, habría sido una cítara. Sigamos con la antigua Grecia y la batalla más épica del cine en los 300 espartanos de las Termópilas. La película nos muestra a 300 héroes luchando solos contra 1.000.000 de persas. Es una historia increíble de valor. Pero no es del todo exacta. Sí, hubo 300 espartanos liderados por el rey Leónidas, y su valentía es indiscutible. Pero no estaban solos. Junto a ellos lucharon al menos otros 7.000 griegos de diferentes ciudades-estado, como tebanos y tespios. La cifra total de defensores era de varios miles, no solo 300. El acto heroico final, cuando Leónidas y sus 300 se quedaron a luchar hasta la muerte, fue para cubrir la retirada del resto del ejército griego. Su sacrificio fue real y crucial, pero es importante recordar que no lucharon solos desde el principio. Fue un esfuerzo conjunto de varios pueblos griegos. ¿Qué me dices de la Gran Muralla China? Esa colosal estructura que, según dicen, es la única obra humana visible desde el espacio. Suena impresionante, ¿verdad? Pues es otro mito que se ha repetido hasta la saciedad. La realidad es que la Gran Muralla, a pesar de su enorme longitud, es muy estrecha. Desde la órbita baja de la Tierra, verla es como intentar ver un cabello humano desde 2 kilómetros de distancia. Es prácticamente imposible a simple vista. Ningún astronauta ha confirmado haberla visto sin ayuda de teleobjetivos. De hecho, otras estructuras humanas, como algunas autopistas o ciudades iluminadas por la noche, son mucho más visibles desde el espacio. Este mito probablemente nació del deseo de engrandecer esta maravilla de la ingeniería, pero la ciencia y los testigos oculares lo desmienten. Volvemos a Estados Unidos. A uno de sus episodios más oscuros, los juicios de las brujas de Salem. La imagen que todos tenemos es la de mujeres siendo quemadas en la hoguera. Pero, aunque los juicios fueron una terrible cacería de brujas, el método de ejecución fue otro. En la Nueva Inglaterra colonial, la quema en la hoguera no era la forma legal de ejecutar a la gente. De las 20 personas ejecutadas en Salem por brujería, 19 fueron ahorcadas. El 20º, un hombre llamado Giles Corey, se negó a declararse culpable o inocente, y fue torturado hasta la muerte, aplastándolo con piedras pesadas, una práctica brutal llamada peine forte et dure. La quema en la hoguera sí era común en las casas de brujas en Europa, pero no en Salem.
Un detalle macabro, pero históricamente preciso, ¿y la bombilla? Si te pregunto quién la inventó, el 99% de la gente dirá Thomas Edison. Y aunque Edison fue un inventor genial y un hombre de negocios brillante, no inventó la primera bombilla eléctrica. La idea de la luz incandescente ya existía, y varios inventores, como el británico Joseph Swan, habían creado prototipos funcionales antes que Edison. Lo que Edison hizo, y aquí está su genialidad, fue perfeccionarla. Creó una bombilla que era comercialmente viable, duradera, barata de producir, y lo más importante, parte de un sistema completo de generación y distribución de electricidad. Edison no inventó la bombilla, pero sí inventó la industria de la iluminación eléctrica. Su verdadero logro fue hacer que la luz eléctrica llegara a todos los hogares. Vamos a la Alemania nazi. Un mito persistente es que Hitler fue el creador de la famosa Autobahn, la red de autopistas alemanas, presentándola como un logro de su régimen y un motor para la economía. La verdad es que el proyecto de la Autobahn ya estaba en marcha antes de que Hitler llegara al poder. El plan fue concebido durante la República de Weimar y la primera sección, entre Colonia y Bonn, fue inaugurada en 1932 por Konrad Adenauer, quien luego sería canciller de Alemania Occidental. Cuando los nazis tomaron el poder, simplemente se apropiaron del proyecto, lo expandieron masivamente y lo usaron como una poderosa herramienta de propaganda, borrando del mapa a sus verdaderos iniciadores. Hablemos de la Edad Media. Se la suele llamar la Edad Oscura, un milenio de estancamiento, ignorancia y superstición entre la caída de Roma y el Renacimiento. Pero esta visión es una caricatura injusta. Sí, hubo guerras, plagas y dificultades, pero también fue una época de avances increíbles. Fue en la Edad Media cuando se inventaron las universidades. Se desarrollaron tecnologías cruciales, como el molino de viento, la imprenta de tipos móviles, las gafas, el reloj mecánico y la brújula. La arquitectura gótica nos dejó catedrales espectaculares que aún hoy nos maravillan. Hubo grandes pensadores, artistas y científicos. Llamarla Edad Oscura es una simplificación creada por los humanistas del Renacimiento, que querían resaltar su propia época, desprestigiando la anterior. Regresamos a la antigua Roma. ¿Cómo te imaginas a un esclavo romano? Probablemente con una túnica blanca y simple, ¿verdad? Pues no siempre era así. En Roma no había un uniforme para los esclavos. Se vestían de manera muy similar a los ciudadanos pobres. Un esclavo doméstico de una familia rica podía vestir incluso mejor que un ciudadano libre, pero pobre. De hecho, los senadores romanos debatieron la idea de crear un uniforme para los esclavos, pero la descartaron rápidamente. La razón: tenían miedo. Si los esclavos llevaban un uniforme, podrían reconocerse fácilmente entre ellos, tomar conciencia de su enorme número y organizarse para una revuelta masiva. Era mejor que pasaran desapercibidos entre la multitud. Y terminamos con una que a muchos les sorprenderá. ¿Recuerdan la idea de que en la antigüedad y la Edad Media todo el mundo creía que la Tierra era plana? Es un mito muy popular. En realidad, los antiguos griegos, ya en el siglo V a.C., sabían que la Tierra era esférica. Filósofos como Pitágoras y Aristóteles presentaron pruebas, como la sombra curva de la Tierra sobre la Luna durante un eclipse. Este conocimiento nunca se perdió del todo. Durante la Edad Media, la mayoría de los eruditos y gente educada aceptaban que la Tierra era una esfera. El mito de la Tierra plana se popularizó en el siglo XIX por escritores que querían presentar la Edad Media como una época de ignorancia para contrastarla con la era de la razón. Así que Colón no tuvo que convencer a nadie de que la Tierra era redonda, eso ya se sabía. Su debate era sobre el tamaño del planeta. Él creía que era mucho más pequeño. Y ahí lo tienes. 15 mentiras históricas que probablemente creías ciertas. La historia es mucho más compleja y fascinante de lo que nos cuentan. Espero que hayas disfrutado este viaje para desenmascarar mitos. Si te gustó el video y quieres seguir descubriendo verdades ocultas, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada.